Para entender las finanzas es necesario entender cómo se han movido los hilos del poder a lo largo de toda la humanidad. Bienvenidos amigos a este video de Nacho Trader. Lo primero que les voy a pedir es que se suscriban al canal si no lo han hecho, que me dejen un like y que dejen algún comentario para enriquecer el debate que vamos o hemos comenzado a hacer desde la publicación de nuestro video anterior de la transferencia del poder, cómo hegemónicamente el poder se ha transferido y ha tenido una gran lucha entre Oriente y Occidente. Y esto no es nuevo. Fíjense, las finanzas, como les dije en el intro del video, representan cómo las personas manejan sus inversiones, cómo su dinero y sus patrimonios lo colocan en diversos activos o vehículos con la intención primero de preservarlo y de segundo de sacarle algún rendimiento adicional. Y eso ha variado en los últimos 2000 años, por decir algo, de una manera muy diferente entre Oriente y Occidente. Esto que está ocurriendo con la invasión de Rusia a Ucrania, que no es más que la representación de ese gran poder, de esa gran hegemonía que despertó hace ya algunos años a la cabeza de China, el gran imperio chino, que también tiene como fuertes aliados a Rusia, también tiene por su parte Rusia tratando de conquistar y de reagrupar a esos países que en otra hora le diera el brillo de la Unión Soviética. Eso no es algo nuevo. Fíjense, yo quiero remontarme un poco atrás porque les quiero hablar acerca de la reserva patrimonial, de lo que va a ocurrir con el oro y de lo que va a ocurrir con el Bitcoin. Pero quiero remontarme un poco más atrás en este video para que entendamos que los movimientos geopolíticos siempre van a impactar en los aspectos económicos y cuando impactan en los aspectos económicos van a impactar en los entornos financieros. Recuerden que las finanzas no son más que el reflejo de las medidas y políticas monetarias y fiscales de un país asumidas por el Banco Central, asumida por los gobiernos que ejercen una orientación política determinada, siempre de la mano de una ideología política, y es hacia ello que nosotros tenemos que enfocarnos para entender qué ocurre en los espacios financieros, por qué el Bitcoin es lo que es, por qué el oro sigue siendo la primera y la más valiosa preservación patrimonial a lo largo de todas las épocas, incluso que tuvo un gran auge en la edad mercantilística, en la edad mercantil, mejor dicho, y que hoy día sigue teniendo valor como recurso, reserva patrimonial tangible, en tanto que el Bitcoin se ha abierto un paso cada vez más, de una manera más acelerada, como una preservación patrimonial intangible. Ahora bien, esto que está ocurriendo, esta lucha, esa transferencia de poder en donde el eje oriental a la cabeza de China y el eje occidental a la cabeza de los Estados Unidos y de la Unión Europea también, de todo el bloque de países de Unión y parte de países de Latinoamérica, no así, no tanto así, yo digo parte porque ustedes saben que hay países de corte de izquierdas en Latinoamérica que siempre han coqueteado con países de corte comunista, como es el caso de Rusia y de China. Y la mayor y la más clara representación de esto es el rol que ha tenido Cuba a lo largo del siglo XX para Latinoamérica, siendo como un monitor sobre todo de Rusia, para esta parte del hemisferio occidental, y ahora China teniendo grandes aliados como Venezuela y otros países más, en donde han venido haciendo una fuerte expansión de su cultura y sobre todo de los principios comerciales de este gran monstruo que representa la República Oriental China. Fíjense, la transferencia viene cambiando de eje. Antes, a la hegemonía estaban los Estados Unidos, que controlaron durante muchísimos años la escena mundial geopolítica, económica y financiera. Pero ¿cuándo ocurrió esto? Esto ocurrió o acaeció en la Segunda Guerra Mundial, pero al finalizar o a las épocas culminativas de la Segunda Guerra Mundial, donde se celebran los acuerdos de Bretton Woods. Ahí en los acuerdos de Bretton Woods, realizados allí en New Hampshire, en Estados Unidos, se hizo un gran acuerdo, una gran concentración de países aliados y muchos países que fueron invitados, como el caso de Venezuela, que Venezuela es un país fue fundador del Fondo Monetario Internacional. Bueno, se agruparon estos países un poco como para organizar la escena comercial que había quedado absolutamente destruida luego de la Segunda Guerra Mundial. Fue en el año 1944 cuando se comienzan los acuerdos de Bretton Woods, que en un hotel, en el hotel de Bretton Woods, básicamente, se llevaron a cabo estas conversaciones y tuvo dos grandes protagonistas, el señor Smith,
por parte de los Estados Unidos, economista, premio Nobel, el señor Maynard Keynes por parte de Inglaterra, que fue el gran ideólogo, pero no fue el gran triunfador. El señor Smith, representante de los Estados Unidos, cuando fue el momento decisivo de hablar y de tomar la decisión de cuál iba a ser la moneda con la cual se iba a llevar a cabo la mayor cantidad de transacciones en el mundo, fue cuando él da un golpe en la mesa y dice, no, tienen que ser el dólar, porque nosotros, la guerra no se hubiese ganado si no hubiese sido por la participación de los Estados Unidos dentro del bloque aliado. Y eso no fue así, porque la guerra de verdad quien la decida fue Rusia. Paradójica e icónicamente fue Rusia quien termina de dar la estocada a Hitler y a las tropas alemanas del Tercer Reich desde Oriente hacia Berlín, y por otro lado el grupo de países aliados a la cabeza de Inglaterra, Estados Unidos y otros países también que colaboraron en la Segunda Guerra Mundial lo hicieron desde Occidente hacia Berlín. Pero fíjense algo, fue en ese momento, en los acuerdos y los tratados de Bretton Woods, cuando se decide que los Estados Unidos iban a ejercer un poco el control a través de su moneda. Ellos dijeron que tenían las reservas internacionales en oro suficientes para respaldar la emisión, y es así como los Estados Unidos, no por su gran inteligencia, sino por la audacia que ejercieron después de la Segunda Guerra Mundial, que se imponen en la contienda internacional, y es así como el dólar ha venido siendo la moneda de uso para pagos y transacciones internacionales de mayor uso en el mundo, y no solamente el dólar, sino también el idioma, el inglés, siendo visto como la manera ideal, la manera más usada para llevar a cabo las negociaciones a nivel internacional. El comercio internacional toma unas grandes dimensiones que le da a los Estados Unidos un gran peso, porque es aquel que comienza a imprimir su moneda y se hace sentir en todos los espacios de la humanidad. Keynes había, palabras más, palabras menos, había ofrecido la idea de crear como una caja de conversión en donde un gran banco central, que más tarde se llevaría a cabo, recibiera todos los métodos de pagos en las transacciones internacionales, se encargaría de hacer la conversión y le daría al país correspondiente el equivalente, es el gran centro de operaciones de Forex, pero como un gran transador o realizador de métodos de pago, como si fuera un control de cambio, algo así, básicamente, a los distintos países que intervengan de manera comercial. Pero eso no fue así, se impone el dólar, tanto es así que el dólar respaldaban $35 un gramo de oro, si no me equivoco. Recuerden que estoy haciendo uso de mi memoria de tantas investigaciones que he hecho a lo largo de los últimos 22 años, y pueden corregirme en los comentarios sin ningún problema. Es más, la idea es que me corrijan y que podamos abrir un valioso y bello debate a raíz de estos análisis que vamos a hacer a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania, que no es más que la representación o uno de los grandes pasos determinantes para la era desglobalizada y para el cambio de hegemonía, transferencia de poder entre el bloque oriental, que sigue ganando terreno, y vemos como un bloque occidental liderado por Estados Unidos y la Unión Europea y demás países del globo occidental están perdiendo terreno. No son cosas que son nuevas. Vienen ocurriendo. Por allá por los años 70, el presidente Charles de Gaulle, uno de los héroes de la Segunda Guerra Mundial, francés, tenía gran deuda norteamericana, y le dice al señor Richard Nixon, bueno, ven acá, aquí te tengo toda esta cantidad de dólares, quiero que me des dólares, oro, por intercambio, porque es la moneda, es aquello que respaldaba al dólar hasta antes del año 71, 72, cuando Richard Nixon dijo que no, que el respaldo el dólar, que antes estaba respaldado en el dinero, ahora estaba respaldado en Dios. Por eso es que el billete dice en God trust, ¿no? En Dios confío, porque básicamente es así, ¿no? El dólar está respaldado por la grandeza del país, sus activos y la confianza que nosotros tenemos. Entonces, esa confianza, en la medida que este gran líder occidental, este gran monstruo con pies de plomo, que ya ha comenzado a tambaleársele los tobillos, ha comenzado a dar paso a que las personas confiemos más en las criptomonedas, que no están centralizadas, y que, bueno, eso
dará lugar acerca del rol protagónico que va a ejercer para la humanidad el oro tangible, el Bitcoin intangible en el próximo video. Pero es necesario que aclaremos esto para que entendamos la escena mundial. Luego de la Segunda Guerra Mundial, bueno, el señor Richard Nixon dice que no, el dólar no estaba respaldado en el patrón oro, y el señor Charles de Gaulle tuvo que irse para Francia con su gran cantidad de oro. Al final es una moneda fuerte, pesada, que sigue teniendo confianza, que se ha venido debilitando fuertemente, y después del COVID ha ocurrido algo muy interesante que también lo venía anunciando una persona que yo admiro mucho, que es Ray Dalio. Ray Dalio, él había anunciando que los países atraviesan unos grandes ciclos, vienen guerras y vienen declives, lo que está ocurriendo con el hemisferio occidental a la cabeza de los Estados Unidos, y vemos ahora como el gran protagonista de la Guerra Fría, extinta Unión Soviética, que es el señor Putin, presidente tras 22 años en Rusia, está tratando de organizar, está tratando otra vez de reunificar y tratar de hacer el segundo bloque político más fuerte de ese bloque oriental después de China. Y recordemos que India, que ha tenido una actitud un poco neutral ante todo lo que ha venido ocurriendo con Corea del Sur, con China, con Rusia, no, sin embargo, ha crecido muy grandemente como un mercado emergente y como una gran potencia comercial que está de aquel lado y que tiene grandes aliados comerciales con China, Rusia y todos los países del bloque oriental. Entonces, fíjense, Bretton Woods le da el poder al oro, le da el poder a los Estados Unidos a través del dólar que estaba respaldado en el oro, pero fíjense lo que ha ocurrido. Ese poder que sueltan los Estados Unidos, que dejan de anclar, desanclan como patrón que respalda al dólar, los rusos han venido acumulando grandes reservas en oro. En los últimos años han disminuido su manera de adquirir dólares y han comenzado a tener grandes reservas en el patrón oro, al igual que China. Hay una gran acumulación de oro en la humanidad que lo tienen los líderes orientales y que ha mermado un poco el poder, que es un poco más especulativo, de tener dólares y que representa el eje político, económico de los Estados Unidos. Tanto es así que tanto China como Rusia han comenzado a anunciar que su propia criptomoneda oficial y regulada va a tener un patrón muy fuerte anclado al oro. No ha sido oficial, pero si esto ocurre, le va a traer una herida muy fuerte al dólar. Entonces, fíjense, ese poder hegemónico que logró llevar a cabo los Estados Unidos con los acuerdos de Bretton Woods después de la Segunda Guerra Mundial han comenzado a transferirse, y ahora es Rusia y China los que están comenzando a dominar la escena económica, geopolítica y también financiera. Los mercados financieros han crecido muy fuertemente en China sobre todo, y recordemos que los inversionistas van a tratar de hacer transferencias de factores desde los sitios en donde se declaran menos impuestos. Esto da lugar a que hablemos más adelante sobre transferencia de factores, precios de transferencia, pero también en donde yo pueda preservar mis inversiones, que tengan un respaldo, que tengan la seguridad, pero que sea en un bloque en donde sea muy difícil que el sistema financiero caiga. Allí todavía los Estados Unidos siguen siendo muchísimo más fuertes que Rusia y que China, muchísimo más fuerte, además de que tienen la Superintendencia Nacional de la Security and Exchange Commission, la Superintendencia Nacional de la Comisión de Valores, por así decirlo, lo que es el equivalente a la Superintendencia Nacional de Valores en Venezuela, por decir algo, que es el órgano administrativo competente para regular la actividad financiera en dichos países, bueno, que siempre ha tenido sus fallos, la SEC, y para muestra de ello la crisis de las hipotecas subprime en el 2008, pero supervisa la actividad. No es tan complaciente como todavía podemos ver en estos países, que qué es lo malo de los países del bloque de tilde socialista, de izquierda y comunistas en China y también en Rusia y en todos estos países alineados con esas ideologías, que no hay autonomía de poderes,
y que todo trata de llevarse a cabo o se hacen de la vista gorda siempre y cuando sigan los lineamientos del partido político de turno, porque el partido político de turno incluso puede ejercer sanciones hasta privativas de libertad con las personas que se opongan. Para muestra de ellas, fíjense lo que hace la actuación de Putin, como amedrenta al jefe de la inteligencia rusa, que dice: vamos a dejar un último llamado de reacción a Ucrania, y ahí inmediatamente podemos ver las facciones de este señor que tiene tildes tiránicos, autocráticos, 22 años en el poder. Cuando no hay rotación en el poder, el ser humano se emborracha del mismo y entonces pasa. La democracia es, bueno, yo les voy a decir algo, estamos ante el principio de la muerte de la democracia, la oclocracia, que eso lo hablaremos en otra oportunidad, y también hablaremos en otra oportunidad. Fíjense, ¿qué vamos a hablar a continuación? Vamos a hablar del patrón oro y el patrón oro, del oro como preservación patrimonial, un commodity, y del Bitcoin. Pero también quiero hablarles de que varios acontecimientos históricos que marcaron lo que hoy estamos viviendo. Y pasa también por esa lucha de Oriente y Occidente que acaeció con las cruzadas, cuando los santos imperios europeos tomaron los santos lugares, ¿no?, en Jerusalén, y que eso trajo una transformación y una reacción de Oriente contra Occidente, que también lo hemos visto plasmados en los países árabes y en los países de creencia musulmana. Gracias por estar aquí. Espero que esta serie de videos que vamos a hacer a continuación nos ayuden a entender cómo los procesos financieros, cómo las personas y los grandes inversionistas, grandes manos poderosas que controlan hedge funds, que controlan fondos mutuales, que manejan y toman las decisiones en los bancos centrales, se han venido llevando a cabo a raíz de los movimientos geopolíticos de la antigüedad, del presente, y tratando de ver hacia el futuro cuál es la mejor manera de colocar el dinero sin que éste represente una disminución en la capacidad patrimonial, es decir, un daño. Gracias por estar aquí en este video de Nacho Trader. Ya lo saben, antes de irse le van a dar un like, suscríbanse y un comentario también. Nos vemos hasta una próxima entrega.